Entonces un día en una entrevista que hicimos para la radio me contó, era un muchacho, un adolescente en Quebec, cuando llegó Fidel a una visita, a su primera visita a Canadá, y él se escapó de la escuela y fue a conocer los barbudos. Por supuesto, eran el mito más grande que se creó en los años 60 en América Latina, y él fue a conocer a los barbudos que venían de visita a Canadá, y ahí se coló no sé cómo y llegó a darle la mano a Fidel. Dice, ese día me cambió la vida. A partir de entonces Cuba fue el amor de su vida, decidió venir a vivir acá. Y entonces digo yo, pero bueno, este tema, dice, es que yo en Canadá atendí, es decir, escribía en un periódico medio de crónicas rojas, saben ustedes, de hechos policíacos, etcétera. Dice, y atendí algunas veces las historias sobre las mafias internacionales. Y lo que leo de todo este proceso, de toda esta gente que respalda a Posada Carriles, es una mafia. Y entonces, porque él realmente, les quiero decir también, que era el contrato que le hace Granma Internacional era como traductor para su página en francés y en inglés, porque como quebecois hablaba los dos idiomas. Entonces era traductor, era para las versiones en varios idiomas que tenía Granma Internacional. No cobraba un centavo por los artículos y se terminó siendo uno de los periodistas más prolíficos que tuvo Granma Internacional. Llegó a escribir varios libros, tiene un libro con Eva Gollinger, la venezolana norteamericana, que hace tantas investigaciones sobre también los expedientes oscuros del gobierno norteamericano, de las diferentes administraciones. Ha hecho varios libros, hizo un libro con otra inolvidable, no está aquí su imagen, pero para nosotros está en el corazón, Marie-Dominique Berticholi, de Radio Habana, Cuba. Hizo investigaciones junto a Bernie Dwyer, que también la van a ver ahí, incansables, porque Radio Habana, Cuba, como Granma Internacional, son como el nido donde se agruparon tantas y tantos solidarios del mundo que decidieron quedarse a vivir en Cuba. Por ahí los hay que han vivido y han muerto, y algunos siguen viviendo para nuestra suerte en Cuba, escogieron vivir en Cuba para ser parte de la revolución en un ámbito que es lo que también motiva la reflexión mía en este momento, que es, nosotros no solo hemos sido víctimas de un bloqueo de más de 50 años, nosotros somos víctimas absolutas de una guerra mediática que no cesa en ningún sentido, incluso cuando hablan bien de nosotros. ¿Por qué? Porque ahora mismo, de acuerdo al enfoque que se da sobre Cuba en muchos medios norteamericanos, el bloqueo acabó y todo el mundo sabe que no es verdad. El canciller acaba de presentar y acaba de poner las pruebas sobre lo que hay. El bloqueo sigue existiendo absolutamente. El hecho mismo de que los bancos en el mundo no se atreven a negociar con Cuba. Pero algo que por la prensa del mundo pasó como si no pasara. Acaba de firmar Barack Obama la reactivación de la ley que en el año 62 firmó Kennedy, y que es la ley de comercio con el enemigo, una ley que se inventó en 1917 y que con el único país que sigue estando activa. ¿Qué motivos tiene Obama? ¿Cómo es? Y ahí es donde uno puede ser periodista, investigador, lo que quiera, y no entiende nada, ni en español, ni en inglés, ni en ningún idioma. ¿Cómo usted puede decir que usted va a luchar para que el Congreso apruebe el levantamiento del bloqueo y usted va a firmar el bloqueo? Entonces, los argumentos son técnicos. Bueno, es que eso es justamente para poder hacer que esto funcione, hay que hacer, en fin, si yo no lo entiendo, ¿cómo se los voy a explicar? Es un absurdo, uno más. En este segmento yo quiero decir a alguna gente, normalmente, sobre todo después de los años 90, esto es una discusión que tuvimos hace poco en nuestro programa, se trata de asociar el periodismo con un distanciamiento de los temas políticos. Como que los periodistas estamos para contar los hechos y no para involucrarnos en ellos. Estaríamos negando la esencia del periodismo. El periodismo es militancia, el periodismo es compromiso. El periodismo, porque el periodista en la historia del periodismo en el mundo
está asociado a la comprensión y a la batalla por las grandes causas. ¿Quién sino que pueda tener un medio en su mano y pueda dar esa pelea? Porque no sentimos vergüenza de ser periodistas que adquieren un compromiso con las causas justas. En el año 2003 nosotros fundamos el Círculo de Periodistas contra el Terrorismo Mediático, cuya página web es Cuba Debate. Cuba Debate con el tiempo se ha convertido en la página más visitada desde Cuba y fuera de Cuba sobre Cuba. Han intentado, ustedes verán por ahí muchas versiones, a veces cuando pinchan Cuba Debate les sale a través de Cibercuba todas las trampas posibles a través de internet para que incluso se distorsione el mensaje de Cuba Debate. La prueba de que existimos, como decía aquel personaje del Quijote, los perros ladran, es que cabalgamos. Es decir, esto, y fundador de eso es Jan Guialar, fundador de aquel grupo que originalmente se juntó, y quiero decirlo con todas las letras porque está aquí Fernando, para hacer la batalla por los 5, porque está aquí Laurita, la hija de Ramón Labañino, y es un resultado de eso, hacer memoria en los jóvenes. Porque Laurita, si no hubiera estado al lado del dolor de lo que significó para su padre y para su familia, seguramente a lo mejor no estaría en este minuto sentada aquí escuchando la charla de cada uno de nosotros. La pasada semana, con esto concluyo, presentamos en la mesa redonda un documental que se llama Más allá del dolor. Es un documental de Mundo Latino que se hizo a partir de un libro de la investigación de José Luis Méndez Méndez y Pedro Echeverry, con un acontecimiento que, sin ser Cuba parte de la Operación Cóndor, bueno, creíamos nosotros que no, teníamos víctimas en la Operación Cóndor. Y es que el terrorismo de Estado que se instala en Argentina con la dictadura en 1974 tenía puesto el ojo y las garras del Cóndor en todo el que se relacionara con Cuba. Y ustedes van a ver, esto es un material, incluso Kenia, que nosotros tenemos también para el ICAP, pero ahí es, yo que tengo 57 años, que prácticamente me conozco la historia, pero que siempre he sentido que mi generación es la de los 30.000 desaparecidos de Argentina, porque somos contemporáneos. Yo sentía ese dolor, pero no pude sustraerme a la rabia, a la impotencia, a todo, porque eran muchachos de mi edad que, cumpliendo sencillamente con su servicio de custodios en la embajada cubana, y ahí ustedes verán a los hombres que desde el terrorismo de Estado hicieron eso y por qué lo hicieron. Había que aterrorizar al pueblo argentino. A la embajada cubana no debía acercarse nadie, junto con esos dos cubanos que fueron secuestrados, torturados hasta la muerte y desaparecidos. ¿Cómo? Metidos en tanques de 55 galones. ¿Cómo se mete un hombre en un tanque de 55 galones? Se le dobla en dos, como un sándwich. Cementados esos tanques, echados a un canal, desaparecidos totalmente, tanto que todo el mundo daba que nunca se encontraría, porque en ese canal se encontraron varios tanques. Y ustedes saben hasta dónde llegó la actividad terrorista, ya terrorismo mediático, que se hizo una carta falsa, como que aquellos jóvenes habían desertado y se habían metido en una embajada occidental. Qué cosa tan terrible, que todavía sus seres queridos en Pinar del Río y en otras partes aquí en Cuba esperaban con las puertas abiertas y con las cosas de ellos guardadas, porque decían, nada, a lo mejor quedaba, quizás, quién sabe si es verdad. Hasta esa duda terrible sembraron en los seres queridos de la gente, y todo el que conoce de los desaparecidos sabe lo que eso significa. Fueron encontrados gracias a esta investigación, ¿dónde? En un basural que se removió para hacer una construcción, cuando ya se daba porque nunca iban a aparecer. Y así supimos cómo murieron Crescencio Galañena y Jesús Cejas. Sus restos acaban de incorporarse a la lista de las tantas víctimas que nosotros, pero junto con ellos, nos contaban los investigadores, 17 argentinos fueron desaparecidos sencillamente por dar clases en la escuela anexa, una muchacha, por trabajar, las familias enteras desaparecidas, por atreverse a vincularse con Cuba. Esto quiere decir, señores, que si en este país no hubiera habido una revolución,
en 1959, podría ser que yo también fuera una desaparecida. Porque, según lo que nos confesó en una entrevista en el año 2000 y tanto, el gran economista Regino Botti nos decía: Cuba fue un laboratorio del neoliberalismo. Le dije, ¿cómo es posible? Si el neoliberalismo es de los años 90 en América Latina, dice, Cuba fue un laboratorio. Aquí se implantó una dictadura tan sangrienta, y por eso la importancia de que tengamos memoria, que los jóvenes aparecían en las cunetas. Dicen por ahí que a partir del escándalo que fue los crímenes de Batista y los jóvenes desaparecidos, que no desaparecían, aparecían en las cunetas y muertos en todas partes, fue que se inventó el término desaparecido. Había que desaparecer los cuerpos para que desapareciera el crimen, porque empezando por los seres queridos, nadie quiere nunca buscar un muerto, quieren buscar un vivo. Bueno, nosotros pudimos haber sido la primera víctima de la Operación Cóndor, y de hecho fuimos víctimas de la Operación Cóndor, incluso a pesar de estar protegidos por una revolución tan grande como la nuestra. Por eso esta mañana hemos venido aquí a rendir homenaje a Bernie Dwyer, a Jean Guialar, a Marie-Dominique Berticcioli, a tantos, a Saúl Landau, cuya imagen también aparece ahí, a tantos y tantas que no tuvieron ningún prejuicio para que se les considerara militantes de una causa y poner el periodismo al servicio de la verdad y al servicio de la memoria. Gracias por darme la oportunidad. Ramírez, que también en sus luchas como argentina, como cubana, como internacionalista y presidenta del Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad para los Pueblos, nos trae sus reflexiones en convocatoria permanente a la lucha. Graciela. Gracias, Kenia. Buenos días, compañeros. A mí me ha parecido tan acertado, tan profundamente acertado, vincular el rescate de la memoria. Y esto que no es una etiqueta, es algo mucho más profundo. Tenemos memoria a la lucha contra el bloqueo. ¿Y por qué digo que me parece sumamente importante en este momento de la historia de la Revolución Cubana y de la historia de América Latina, de nuestros pueblos? Pero voy a ir un segundo más atrás. ¿Qué es la memoria? ¿Y cómo se construye la memoria? Cada uno de los que estamos aquí, todos, tenemos en nuestro imaginario un conjunto de ideas, de sensaciones, de experiencias que forman parte de nuestra memoria individual, pero luego como pueblos, como cubanos, como argentinos, como latinoamericanos, tenemos lo que se llama la memoria colectiva, la memoria social. Eso se va tejiendo poquito a poco, a través de lo que nos va llegando, de lo que heredamos, del relato oral de nuestras abuelas, de nuestros padres, de nuestros compañeros, de lo que leemos, de cómo nos formamos y de lo que sucede a nuestro alrededor. Y todo va quedando ahí, como dice la canción de León Gieco, la memoria. Todo está guardado en la memoria, arma de la vida y de la historia. Y vamos respondiendo en función justamente de esa memoria que tenemos. Y vamos reaccionando en función de esa memoria que tenemos. El pueblo cubano tiene una memoria colectiva absolutamente grandiosa, colosal, llena de elementos maravillosos y llenos de dolor. Camilo Rojo es parte de esa memoria colectiva, porque es hijo de un mártir de Barbados. Y de ser solamente mártir de Barbados implica terrorismo, agresión, barbaridad. Hacer estallar un avión de cubanos, un avión civil, en pleno vuelo donde mueren todos sus ocupantes, 73 personas. En la memoria colectiva del pueblo cubano queda ese rescate que hizo la revolución a través de un pequeño video que decía: pégate al agua, Pello, pégate al agua. Y eso retumba en la memoria de este pueblo.